A reading from the first book of Maccabees. Lectura del libro de los As King Macabeos. En Antiochus aquellos traversed días, the el north rey and the inland Antíoco provinces, recorría las provincias he del heard that in norte, Persia cuando se there was a enteró de city que había en Persia una ciudad llamada famous for its gold Elimaida, and silver, famosa por su and riqueza its en plata citadel y oro, was very con un rich, templo lleno de tesoros, making gold helmets, escudos, breastplates, and tesoros, shields. dorados, There, lorigas y Alexander, armas king of dejadas allí por Macedon, Alejandro el de king of Filipo, Macedon, rey de traversed Macedonia, Greece, for que the en gold otro was very tiempo great. había sido rey de He Grecia. went therefore Antíoco to fue fight allá e and intentó to destroy the apoderarse de city, la ciudad y but he saquearla, could not do pero so, no pudo, because his porque plan los de la had become ciudad, known dándose cuenta to the de lo people que of the city, pretendía, salieron a and rose atacarle. up in battle against him. Antíoco tuvo que So huir he retreated y in great emprendió dismay, el viaje de vuelta after a returning thither. Babilonia apesadumbrado. While he was in Persia, Entonces llegó a a Persia messenger un brought mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado. that Lysias had Lisias, gone que out había ido to como destroy them, caudillo de un ejército and had turned poderoso, back había to the people huido of Israel, ante el enemigo. that they had grown Los strong judíos, by sintiéndose reason of the fuertes arms, con las armas y men, and pertrechos abundant y el possessions, enorme botín de taken los from the armies, campamentos had saqueados, destroyed. habían derribado el ara sacrílega Abomination, construida sobre el altar de Jerusalén, the altar habían dedication, levantado en torno al that santuario they had surrounded una round muralla with alta walls, como la de and the antes, sanctuary y había as it had been hecho lo before, mismo en in the Betsur, city of Beth Zur. ciudad que When the king pertenecía heard al this rey. news, Al oír he was este filled with informe, fear el rey se and great grief, asustó y se impresionó de tal sickly, forma because que his tuvo una heart was gran troubled. depresión, He took to his bed. porque no le habían salido las cosas There he como quería. remained many Allí days, pasó muchos días, overwhelmed with cada thought, vez más for deprimido. he knew he was about to Pensó que die. se moría. Summoning Llamó in a all his todos sus courtiers, amigos he said to them, y les dijo, "Sleep has el departed from sueño my ha eyes, huido de mis and ojos, my heart me sinks siento within abrumado me. de pena y I me said to digo, myself, ¿a into qué what tribulation tribulación have I he fallen, llegado? and in what ¿En floods of qué sorrow? violento oleaje estoy metido? Yet I was kindly Yo que era and feliz beloved y by my querido Lord. cuando era poderoso, But I now recall pero ahora me the evil viene that he did a in la Jerusalem, memoria el daño que when I carried hice away en the Jerusalén, treasures of gold and robando silver, todo el ajuar de the lions plata y oro que and their había allí whelps, y and all enviando Israel gente que that he captured exterminase a los and habitantes de destroyed. Judea sin motivo. I know that this is Reconozco my que por lot, eso me han venido estas desgracias. and now I am dying Ya ves, in bitter grief muero de and mourning. tristeza y en tierra extranjera. Verbum Domini. I will rejoice in your salvation. Gozaré, Señor, de tu salvación. Gozaré, Señor, de tu salvación. I will give thanks to Te you doy gracias, Señor, de todo with all corazón, my heart. I proclamando will declare all your todas tus wondrous deeds. maravillas. I will be glad Me in you. alegro y exulto contigo I will sing y praise to your toco en dear honor name, de tu Son. nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación, Because my enemies are porque mis enemigos retrocedieron, around me, cayeron y Lord, perecieron ante you tu rostro. rebuked the nations and Reprendiste a destroyed the los wicked. pueblos, Blotted out destruiste al forever impío y borraste para siempre su apellido. Gozaré, Señor, de tu salvación. the nations are sunk Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. in the snare they set. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. Iniquity shall Él not no olvida prosper, jamás al pobre, nor shall ni the la needy esperanza del humilde forever perecerá. perish. Gozaré, Señor, de tu salvación.
Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y trajo vida a través del Evangelio. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Some Sadducees En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, to Jesus, saying, Maestro, Teacher, Moisés nos dejó escrito, if someone's brother si a dies, uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin his hijos, brother must. cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Now there were 7. Pues bien, habían 7 The hermanos. first married, El primero se casó y murió sin hijos, then the second, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. finally the woman Por also. último murió la mujer. Now at the resurrection, Cuando llegue la whose resurrección, wife will that ¿de woman cuál be? de ellos serás la For mujer? all 7. Porque los 7 han estado casados con ella. Jesus said to them, Jesús le The contestó, children of this en age esta marry, vida hombres y mujeres se casan, but those who pero are los deemed que worthy sean juzgados to attain dignos de la vida futura y de la to the resurrección de resurrection entre of los the dead, muertos, neither marry no se nor casarán, in marriage, pues ya no pueden morir. for they are like Son como ángeles, son hijos de Dios, of God, porque participan will rise. en la resurrección. That the dead will rise, Y que resucitan los muertos, made el known mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor the God of Abraham, Dios de Abraham, Isaac, Dios de Isaac, Dios de Jacob. and he is not God of No the es dead, No es Dios de muertos, sino de vivos, for to him porque para Él todos están vivos. some of the scribes said in reply, Intervinieron unos letrados, bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Verbum Domini. As the church approaches the end of the liturgical A year, medida que la Iglesia se acerca al final del año litúrgico y al comienzo de uno nuevo con el tiempo de Adviento, las lecturas en la liturgia, en especial durante estas últimas par de semanas, se enfocan enormemente en las profecías del final de los tiempos, la vida del mundo por venir, la venida del reino de los cielos y lo que tradicionalmente se conoce como las 4 últimas cosas, la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Si uno vive en el hemisferio del norte, el cambio de las estaciones, verano al otoño y finalmente al invierno, parecen prestarse naturalmente a nuestra reflexión acerca de la muerte y la esperanza de la resurrección. A medida que las hojas cambian de color y caen al suelo y la nieve empieza a cubrir el paisaje, dejando todo en tonos de gris, blanco y negro, recordamos que nuestro tiempo durante esta vida es limitado y que la muerte se acerca a todos. Sin embargo, como cristianos que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, no tememos a la muerte, porque tenemos la esperanza de resurrección gracias a la labor salvífica de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, en la estación de invierno, que luego se convierte en primavera, simboliza esta esperanza de vida después de la muerte. El enfoque de la lectura del Evangelio de hoy, según San Lucas, es sobre la enseñanza de la resurrección de entre los muertos. Los saduceos se acercan a Jesús para hacerle una pregunta, que piensan que será una trampa para él. Lo que sabemos de los saduceos proviene mayormente de los Evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles y los escritos del historiador Josefo.
Los saduceos son un grupo élite de judíos compuesto principalmente de miembros de familias sacerdotales poderosas. Suelen ser más conservadores en su interpretación de la ley y se sabe que solían juzgar mucho a las personas, diferían de los fariseos en ciertas formas en sus enseñanzas, principalmente en su negación de la resurrección, su convicción de que el alma muere junto con el cuerpo y que los ángeles no existen. Hasta la época de los saduceos, la fe en la resurrección fue un desarrollo doctrinario en la historia judía y tiene una de sus expresiones más explícitas en el segundo libro de los Macabeos. En el capítulo 7, versículo 14 de ese libro, uno de los 7 hermanos que está siendo mandado a ejecutar por negarse a obedecer la orden del rey pagano de comer carne de cerdo, dice, cuando está sufriendo martirio, el Rey del universo nos resucitará a una renovación eterna de la vida porque hemos muerto por sus leyes. Uno no puede evitar elegir morir a las manos de los hombres sin tener la esperanza de que da Dios de ser resucitado por él. Sin embargo, los saduceos no aceptaban los libros de los macabeos como tradición escrita lícita, solo aceptaban la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Así que todos estos antecedentes acerca de los saduceos es importante, porque Jesús está a punto de aniquilar la comprensión de los saduceos de la Torá. La pregunta que los saduceos le hacen a Jesús básicamente es un argumento reductio ad absurdum, basado en la ley que tiene que ver con el matrimonio de viudas. Esta ley que se menciona en Deuteronomio 25, si un hombre muere y deja a su esposa sin hijo, si el hombre tiene un hermano, el hermano tiene la obligación de recibir a la viuda de su hermano como esposa y producir un hijo. Y el primer hijo producido por el hermano se consideraría el hijo de su hermano y no propio. Esto puede parecer como una ley muy extraña para nuestros oídos modernos. De hecho, sería una ley extraña, en especial si existiese en Estados Unidos. Pero tenía varios componentes prácticos en aquella época. Primero, la ley judía antigua sobre las herencias decía que los varones recibían la herencia de sus padres y el hijo mayor recibía el doble de su porción. Si el hombre que muere no tiene hijos, su herencia pasa a su hija. Y si no hay hija, la herencia pasa a los hermanos del hombre. En caso del matrimonio levírico, estuviera permitido la posibilidad de que la propiedad del hombre y sus tierras permanecieran dentro de su propia familia. Segundo, cuando el esposo de una mujer muere, la viuda usualmente va a vivir con su hijo mayor. Sin embargo, si no hay hijo mayor, la viuda va a vivir con la familia de su padre. Sabiendo todo esto, uno puede imaginarse qué difícil puede ser la situación para una viuda en Israel en la antigüedad. ¿Qué tal si no tiene hijo mayor y no puede ir a vivir con la familia de su padre por algún motivo? No tendría nadie que cuidara de ella. Así pues, ese matrimonio levítico provee un medio para cuidar de las viudas, proveyéndoles un hijo con quien puedan vivir cuando sean ancianas. Así pues, los saduceos presentan un caso hipotético a Jesús, donde el hermano muere sin dejar hijo, así que la viuda se casa con el hermano, y el hermano muere sin dejar hijo y se casa con el siguiente hermano, hasta que llega al séptimo hermano. En la resurrección, la pregunta es, ¿de quién será esposa? Porque los 7 hermanos estuvieron casados con ella. Sería absurdo para ella tener 7 esposos.
Now, the Sadducees might think that they've Los saduceos pueden pensar que han vencido a Jesús, them a very clever answer. pero Él les da una respuesta muy inteligente. First, Jesus says, those Primero, Jesús dice, worthy to aquellos que son considerados dignos and to the de resurrection of the dead. vida próxima y la resurrección de The los fact that Jesus muertos, says deemed worthy el hecho de que Jesús diga que sean juzgados dignos sugiere varias cosas. that there will be Primero, some way que va a haber alguna especie de forma en que ciertas personas sean juzgados dignos, o sea, va a haber un juicio. second that some Y segundo, worthy que algunos son juzgados dignos, that there will be others who are significa deemed unworthy. que habrá otros que son juzgados indignos. And as we see in another part of Scripture, Y como vemos en otra parte de las Escrituras, o sea, en el the dead will be Apocalipsis, resurrected. todos los muertos serán Either to the resucitados, resurrection of life, ya sea la resurrección de la vida para los justos o la resurrección for the wicked. para el juicio y la condena de los malvados. Now, second, Jesus corrects the Segundo, Sadducees' Jesús mistaken notion about corrige marriage el after error y resurrection. noción de los saduceos acerca del matrimonio después de la resurrección, ya que no hay más muerte después de la resurrección. Propagation of No hay humanity necesidad de la to preserve propagación de la humanidad para preservar la la especie. more marriage. Y así pues no hay más, no hay Jesus más then matrimonio. cleverly compares Jesús luego inteligentemente compara a las personas resucitadas a los ángeles, thus refuting the doctrine of the Sadducees. así refutando la noción de los saduceos de que no existen los ángeles. And finally, Jesus puts the final Y finalmente Jesús pone el clavo final en el ataúd de la enseñanza de los saduceos, doctrine of the demostrando cómo la doctrina de la resurrección seed form. ha estado presente en forma de semilla desde por lo menos la época de Moisés. The Sadducees had great love Los saduceos for Moses' tenían gran amor y respeto hacia Moisés law. y So por Jesus' su ley, words would have been even así que las palabras de Jesús hubiesen sido incluso más asombrosas para Jesus ellos. points to the fact that Moses Jesús indica así el hecho de que Moisés llama al Señor el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. the patriarchs, Los Abraham, patriarcas, Abraham, Isaac y still alive Jacob, in God, aún están vivos en because Dios, he's not God of the dead, porque no es Dios de los muertos, sino de vivos. as the Catechism teaches in paragraph Como el catecismo enseña en el párrafo 993, la fe en la resurrección yace sobre la fe en Dios, que no es Dios de los muertos, sino de los vivos. And so Jesus Así pues Jesús destroyed the Sadducees' ha destruido brillantemente la doctrina de los saduceos, de que los ángeles no existen, resurrection from the dead, de que no hay resurrección de entre los muertos y que no hay alma inmortal. the existence of angels, Jesús afirma la existencia de los ángeles, of the la resurrección, resurrection of the la dead, realidad de la resurrección de los muertos y la existencia del alma inmortal, todo dentro de 4 versículos. that some of the No es sorpresa que algunos de los letrados quedan tan impresionados con la respuesta de Jesús que dicen en voz alta, bien dicho, maestro. The mystery of the resurrection of the El dead misterio de la resurrección de los muertos, que es algo que todos esperamos aún. how will it all come about? ¿Cómo se realizará? What everything will look like ¿Y cómo lucirá still todo? left to our own wonderful imaginations. Todo esto queda en nuestra imaginación, Though the resurrection will be followed, a pesar que la resurrección será seguida por el juicio final. the prospect of judgment El should not be prospecto del juicio no debe causarnos temor a aquellos que amamos a Dios, to turn away from sin, aquellos que se repentance, and conversion, alejan del pecado a través del arrepentimiento y la conversión, those who do good to their neighbor. para aquellos que hacen el bien al prójimo. We will be judged on the love Seremos juzgados towards our neighbor. sobre el amor que hemos mostrado al prójimo en esta vida. One awesome thought to consider Un gran pensamiento que podemos considerar es que ya estamos experimentando una prefiguración de la resurrección en el sacramento de la Sagrada Eucaristía. as the early church father Saint Irenaeus Como los primeros padres de la Iglesia, como San Ireneo, nos enseñan, comes from the earth, así como el pan que proviene de la tierra después de la bendición is de no Dios ha sido invocado, bread, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, the one earthly and the other hecho de dos cosas, una parte terrenal y otra parte celestial, iguales con nuestros cuerpos que participan de la Eucaristía, corruptible, ya no son corruptibles, sino que poseen la esperanza de la resurrección.